El título de este sermón es Recuerda. Así, recuerda. Y si tienes un lápiz, apunta en tu Biblia. Recuerda. Sigamos atentamente la lectura de la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro y pidamos al Señor su bendición sobre su palabra. Padre, se seca la hierba, se marchitará la flor, mas tu palabra permanece para siempre. Y nosotros, tu iglesia, permanecerá tanto como permanezca tu palabra. Pues tu iglesia, Señor, ha sido engendrada por tu palabra, es alimentada por tu palabra, vive por tu palabra, puede vencer por tu palabra. Por eso, Señor, humildemente te rogamos que inclines nuestros corazones hacia tu palabra. Delante de ti, Señor, yo reconozco mi completa incapacidad humana y mi debilidad, Señor, para edificar a mis hermanos y a tu pueblo. Y es por eso que ruego, Padre Celestial, ruego, Señor, que el bendito ministro de la palabra, tu Santo Espíritu, que ministre nuestros corazones, el bendito Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos y que ha inspirado esta santa palabra, ilumine nuestros corazones, Señor, para que podamos ser verdaderamente edificados. Usa tu palabra, Señor, para restaurar. Usa tu palabra, Señor, para convertir. Usa tu palabra, Señor, para hacer pasar a aquellos que están en oscuridad a la luz. Usa tu palabra, Señor, para quebrantar nuestros corazones. Usa tu palabra, Señor, para darnos vida. Usa tu palabra, Señor, para que todos nosotros aquí presentes podamos rendirte verdadera adoración al único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo, Padre, a quien has enviado. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Hace mucho tiempo atrás yo estaba en un curso de plantación de iglesias y había sido ordenado al ministerio hace muy poco. Llevaba 3 años como pastor. Era un chiporro. 3 años como pastor, sin nada de experiencia. Y delante mío había un hombre que estaba ahí exponiendo, el cual tenía muchas credenciales. Tenía muchos credenciales, muchos cursos, era un experto en plantación de iglesias. Entonces yo, todo tímido, me acerqué a él y le dije: ¿usted me puede dar un consejo? Y él me dijo: sí, con mucho gusto. Y el consejo que yo le pedí fue el siguiente. Yo le dije: bueno, soy un pastor recién ordenado, es mi primera iglesia, yo deseo que esta iglesia crezca en el Evangelio,
pero tengo una pregunta. ¿Cómo puedo yo motivar a los desmotivados de la iglesia? Y él me dice, olvida a los desmotivados. No pierdas tu tiempo con ellos. Y yo dije, ok. Si lo dice el doctor. Pero comparando ese consejo de ese hombre con lo que Cristo ordena a su iglesia, la diferencia es abismante. Porque Cristo no nos enseña a desechar a los débiles ni a olvidar a los desmotivados. Y cuando las cosas se ponen feas en la iglesia, la solución no es poner candado por fuera. La solución es arrepentirnos. La solución es buscar a Cristo. La solución es depender más de Él. La solución es desechar nuestras muletillas humanas y volvernos con todo nuestro corazón al Evangelio de Jesús, que es poderoso para restaurar y avivar incluso a aquellos que están completamente desmotivados. Si eso no fuese así, amados hermanos, entonces no hay esperanza para la iglesia. Pero hay esperanza para la iglesia. Hay esperanza de avivar a la iglesia. Hay esperanza para despertar a la iglesia. Hay esperanza para despertar a los débiles. Hay esperanza para despertar incluso a aquellos que están durmiendo en la luz. Que están muy cómodos durmiendo en la luz, pero sus vidas no están radiantes de caminar con Dios. Cristo nos ha dejado el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor para saber qué hacer cuando la iglesia pasa por momentos difíciles. Ustedes estudian el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor y se van a dar cuenta de que Cristo, quien conoce a su iglesia perfectamente, les dice a cada iglesia lo que deben hacer en sus problemas. Y esto es muy hermoso comprenderlo. Porque si hay alguien que conoce la iglesia perfectamente, ese es Jesús. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él sabe lo que tú y yo necesitaremos a futuro en cada circunstancia que la iglesia tiene que vivir. Cristo tiene un consejo especial para cada circunstancia. Cuando la iglesia lucha contra la mundanalidad, Cristo da un consejo. Cuando la iglesia lucha contra la frialdad espiritual, Cristo da un consejo. Cuando la iglesia debe luchar contra la persecución, Cristo da un consejo. Cuando la iglesia debe luchar contra la poca fuerza, contra la debilidad, Cristo da un consejo. Cristo da un consejo cuando la iglesia tiene pocos recursos. Y el problema no son los pocos recursos. Nunca han sido los problemas los pocos recursos. El problema es nuestro corazón incrédulo. El problema es nuestro corazón incrédulo, nuestra falta de fe, nuestra falta de convicción en la palabra de Dios. Cristo le enseña a sus ministros. El mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor está principalmente dirigido a cada pastor, a cada ministro de la iglesia. Y es por eso que comienza cada mensaje diciendo lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Está dirigido a cada pastor de cada iglesia. Y se habla de 7 iglesias porque es simbólicamente el número de la plenitud y perfecto que Dios ve a su iglesia. Es un mensaje para nosotros. ¿Quién da este mensaje? ¿Quién entrega este mensaje? Mira por favor el versículo 1. ¿Quién es el que entrega este mensaje? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Puedes ver a Jesús en su relación más íntima y en su relación tan cercana con sus ministros
¿Y con su iglesia? ¿Dónde están los ministros del Señor? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están aquellos que han sido llamados para pastorear la iglesia, para enseñar a la iglesia? ¿Dónde están? Jesús dice, están en mis manos. Yo te sostengo. Yo aliento tu corazón. Yo estoy contigo. Tú no sostienes tu ministerio, pastor. Soy yo quien sostiene tu ministerio de la palabra. Es Cristo quien nos sostiene. Pero la siguiente imagen, ¿dónde está Cristo? En medio de los 7 candeleros de oro. Él no está al lado, Él no está arriba, Él no está mirando de lejos lo que pasa con su iglesia. No, Él está en medio. Y cuando nosotros pensamos en esta imagen simbólica, inmediatamente debemos ir a nuestra mente a lo que sucedía en el tabernáculo. Porque el candelabro estaba dentro del tabernáculo, en el lugar santo, donde entraba el sacerdote para ministrar al Dios Altísimo. Y Cristo, nuestro Rey y sacerdote, está en medio de su pueblo. Camina con su pueblo. Es una realidad espiritual que nos mantiene vivos, amados hermanos. Cristo está incluso en medio de la peor iglesia llamada la Odisea. Y las llama al arrepentimiento. Él no abandona su iglesia. Cuando tú ves la relación que Dios tenía con Israel en el Antiguo Testamento, inmediatamente debes pensar en términos del tabernáculo. ¿Dónde estaba el tabernáculo? En medio del pueblo de Israel. El israelita piadoso podía salir de su tienda de campaña y sus ojos iban a mirar al centro y se iba a encontrar ¿con qué? Que ahí estaba la columna de humo, el altar de los sacrificios, el tabernáculo. Y ellos podían decir con toda confianza, nuestro Dios acampa en medio nuestro. Nuestro Dios camina con nosotros. Nuestro Dios está en medio de su pueblo. Y esa es la razón por la cual cuando el campamento se movía de un lugar a otro, el tabernáculo también se movía. Y esto es muy emocionante de meditar. Que Israel sale de Egipto y los egipcios también tenían sus templos y sus lugares de culto. Pero esos templos y esos lugares de culto estaban fuera de la ciudad. Los egipcios tenían lugares de culto y templos fuera de la ciudad. Pero Israel, ¿dónde tenía su lugar de culto? ¿Dónde tenía su Dios? En medio, en el centro. ¿Puedes ver la gloria de la vida cristiana? No servimos a un Dios lejano. No servimos a un Cristo que mira las cosas de la iglesia desde arriba. Servimos a un Cristo que camina con nosotros, sostiene a sus ministros, alienta a su iglesia. Está incluso con la iglesia más humilde de este país. Porque es su iglesia la que Él ganó con su preciosa sangre. El que tiene las 7 estrellas, el que está en medio del tabernáculo, de los candelabros, dice esto. ¿Quién lo dice? El Señor resucitado, el Salvador exaltado, aquel que está sentado en el trono de gloria, aquel que con su preciosa sangre nos compró para Dios, y que con su preciosa sangre, como dice Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Quién eres? Soy un rey, soy un sacerdote para mi Dios, comprado con la sangre de Cristo. Ahora, ¿quién es el que da esta orden de vuelvan a su primer amor? Recuerden de dónde han caído, arrepiéntanse. No es la orden de un señor tirano,
sino que es el llamado de un rey a su pueblo. Es el llamado del rey a su pueblo que desea compartir su reino con los que redimió. Entonces, ¿cómo nos anima el libro de Apocalipsis? Para muchos el libro de Apocalipsis es el libro del terror. Pero no, hermanos, no es el libro del terror. Es el libro de victoria. Porque Cristo está con nosotros. Y el mensaje que Cristo da a cada una de estas iglesias es un mensaje de caminar con Él, tener confianza en Él, tener seguridad en Él. Por lo tanto, vemos el cuidado pastoral. Él es el buen pastor. Vemos el cuidado pastoral de Cristo por su iglesia. Él te conoce, Él sabe tus pecados, Él sabe tus tentaciones, Él conoce tus debilidades, Él conoce los pecados ocultos, Él conoce lo que llevas en tu corazón, en tu mente. Y Él no te desecha, mas te llama al arrepentimiento. Ese es el cuidado pastoral de Cristo. Sus reprensiones, sus advertencias, vienen del corazón del buen pastor que ama a la iglesia. Cada vez que Cristo nos reprende, cada vez que Cristo nos exhorta, cada vez que Cristo nos amenaza, ojo con eso, en el Evangelio también hay amenazas. ¿Y por qué nos amenaza el Señor? Para que nos volvamos a Él. Porque nos ama. Amenaza a su iglesia. La sentencia. La reprende. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por su iglesia. Él tiene todo el derecho de exigir los derechos de su corona, porque Él es el rey de su iglesia. Servimos a Jesús el rey, amados hermanos. Nunca lo olvidemos. Cada una de las 7 cartas de Apocalipsis comienza con una descripción. ¿Con una descripción de quién? De Cristo mismo. Cristo se identifica 7 veces con una autorrevelación de quién es Cristo y por qué es tan importante esto. Anoche decíamos en el sermón de que un avivamiento es una recuperación. ¿De qué? De la gloria de Cristo. Y es por eso que Cristo se identifica a estas iglesias, autorrevelándose, describiéndose. ¿Para qué? Para que la iglesia conozca quién es su Señor y le sirva con todo su corazón. Luego de que Cristo se describe a sí mismo, el Señor también describe perfectamente a la iglesia que Él le habla. Con estas palabras: conozco tus obras. Conozco tus obras. Él conoce la tribulación de la iglesia. Como por ejemplo le habla a Esmirna. Él conoce dónde mora la iglesia. Como por ejemplo le habla a la iglesia en Pérgamo. Yo sé dónde moras. Él conoce todo de nosotros. Por lo tanto, cada iglesia recibe un elogio. Cada iglesia recibe un elogio, excepto la iglesia en la Odisea. Aquella iglesia que se cree rica, autosuficiente y que no tiene necesidad de nada. Esa iglesia no recibe un elogio, pero el resto de las iglesias reciben un elogio de parte de Cristo. Cada iglesia recibe un cargo, una reprensión, a excepción de la iglesia en Esmirna y a excepción de la iglesia en Filadelfia. Pero el resto de las iglesias todos reciben una dura reprensión respecto de Cristo. Y esa dura reprensión, ¿qué dice? Tengo en contra de ti. Si de pronto entrara Cristo caminando por este templo aquí esta mañana y se parara frente tuyo y dijera, tengo contra ti, ¿qué dirías? Nuestra reacción a eso no debe ser muy distinto a cuando la palabra de Dios es expuesta, porque es Cristo quien nos habla. Y cuando Él nos dice, cuando Cristo nos dice, tengo en contra de ti, es momento de decir, háblame, Señor. Quiero oír tu voz. Quiero que quemes mi corazón. Háblame.
A cada iglesia se le promete bendición, a cada iglesia se le promete vencer. Y si Jesús promete la victoria de su iglesia, ¿qué significa aquello? Es que Jesús está dispuesto a darle victoria a su iglesia. La victoria está en sus manos. Y Él nos las concede de pura gracia, de pura misericordia. A cada iglesia se le promete vencer. A cada iglesia se le promete provisión. Por lo tanto, por esta razón, el mandamiento y la promesa para cada iglesia termina con la siguiente advertencia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia, no, a las iglesias. Por lo tanto, cada advertencia que recibió cada iglesia de Asia Menor era una advertencia, era una sentencia, era un cargo que cada iglesia debía compartir y tomar como suyo. Entonces, amados hermanos, si la exhortación de nuestro Señor es a oír lo que el Espíritu Santo dice, ¿dónde habla el Espíritu Santo? Necesitamos que alguien venga acá corriendo y se pare en medio y diga, el Espíritu Santo dice. ¿Dónde habla el Espíritu Santo? En su santa palabra. Oye lo que el Espíritu Santo dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, si la exhortación es a oír, ¿qué aprendemos del mensaje a Éfeso? ¿Qué podemos aprender de lo enseñado en esta carta? Consideremos en primer lugar el testimonio de esta iglesia. Consideremos el testimonio de esta iglesia, el testimonio de la iglesia de Éfeso. Éfeso, durante el primer siglo, fue una de las más grandes iglesias. Una de las iglesias más grandes. Y es por eso que el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor parte ¿con quién? Con Éfeso. Porque era la iglesia más grande. La más grande y la más influyente de Asia Menor. Para que se haga una idea, las iglesias más grandes en el primer siglo fueron Jerusalén, Antioquía, de donde salió Pablo y Bernabé, Roma y Éfeso. Esas fueron las iglesias más grandes del primer siglo. El apóstol Pablo, junto con Aquila y Priscila, fundaron la iglesia en Éfeso. ¿Y qué hizo Pablo en esa iglesia? Él les predicó durante 3 años una enseñanza profunda del Antiguo Testamento. Imagínate eso. Ser discipulado por el mismísimo apóstol Pablo durante 3 años en las Escrituras. Por lo tanto, estamos hablando de una iglesia que doctrinalmente estaba muy bien preparada. Era una iglesia que tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Era una iglesia rica en la palabra de Dios. Era una iglesia que fue pastoreada por Pablo. Era una iglesia que fue pastoreada también por Timoteo. Y también el apóstol Juan pastoreó aquella iglesia. Y en medio de estas profundas luchas, cuando surge la iglesia de Éfeso, Dios bendijo a la iglesia con un gran avivamiento. ¿Cómo sabemos eso? Hechos capítulo 19, verso 23 al 41, nos muestra qué es lo que sucedió en ese gran avivamiento. Y un avivamiento que vino por la enseñanza de las Escrituras. Y ese avivamiento trajo tal impacto cultural que los ídolos de ese lugar fueron derribados. Recuerden que todos adoraban en Éfeso a Diana de los Efesios. Y cuando el Evangelio impacta fuertemente en aquel lugar, los practicantes del ocultismo, los practicantes de la magia negra, los practicantes del esoterismo, cayeron rendidos al Evangelio de Jesús. ¿Y qué hicieron? Tomaron todos los libros de brujería, tomaron todos los libros de ocultismo y los quemaron. ¿Por qué? Porque el Evangelio poderoso y fiel de Jesucristo había transformado los corazones. ¿Qué debe hacer la iglesia si quiere ver un impacto en la sociedad? Predica la palabra, enseña la palabra. Haz que los miembros de la iglesia sean fieles a las Escrituras. Y veremos avivamiento. Fue en este contexto donde el Evangelio triunfó.
en medio de la degradación humana, en medio de la inmoralidad, en medio de la idolatría, en medio de la esclavitud, el evangelio del Cristo crucificado y proclamado. Y eso nos permite ver qué es una iglesia exitosa. ¿Qué es una iglesia exitosa? Una iglesia exitosa no es exitosa por su cantidad de miembros. Una iglesia no es exitosa por sus grandes ministerios y grandes programas. Una iglesia es exitosa y seguirá siendo exitosa mientras sea fiel al evangelio. No importa si somos 2, 3, 5. Si somos fieles al evangelio, somos mayoría. Se acabó. Debemos ser fieles al evangelio. Éfeso fue una de las grandes iglesias que logró sobresalir sobre el resto de las iglesias del primer siglo. Los historiadores de la iglesia, y este dato se lo escuché yo a una persona encargada de estudiar los asuntos de plantación, llamado Alan Hirsch, y él dice que durante los primeros siglos Éfeso llegó a tener cerca de 100 pastores. Era una iglesia grande. 100 pastores que extendieron el evangelio rápidamente por toda Asia Menor. Y esa es la razón por la cual Cristo reprende duramente a esta iglesia. Yo conozco tus obras, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco todas esas cosas que ustedes han hecho por el bien de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es la advertencia aquí, amados hermanos? Como iglesia, podemos estar muy activos en cosas religiosas. Podemos seguir dándole vuelta a la manivela de la industria religiosa por mucho tiempo con un corazón lejos del Señor. Para nuestra carne, para nuestra naturaleza pecaminosa, es muy cómodo hacer cosas religiosas. Lo hicieron los israelitas. Así que no dudemos que nos puede pasar a nosotros. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Éfeso tenía evangelismo. Éfeso tenía una defensa de la sana doctrina. San Ignacio de Antioquía, cuando escribe a esta iglesia de Éfeso, dice: ustedes han desarrollado tal nivel de estudio de la palabra que ningún hereje ni falso profeta se atreve a pasar por sus púlpitos. Era un desafío predicar en Éfeso, porque tenías a toda una congregación instruida profundamente en las Escrituras. Y Cristo alaba aquello. Cristo no está diciendo que es malo tener conocimiento, no. Debemos tener conocimiento de la palabra, debemos tener conocimiento de la doctrina, debemos tener conocimiento de nuestras Biblias, pero ese conocimiento debe ser embellecido por un corazón que tiene afectos profundos por Cristo. No puede ser que la luz de nuestra ortodoxia apague nuestro corazón. Esa es la reprensión a esta iglesia. Cristo odia la ortodoxia muerta. La odia. Dios odia la ortodoxia muerta. Podemos tener conocimiento, amados hermanos, pero si ese conocimiento no es embellecido por vidas piadosas, por vidas santas que renuncian al pecado, por vidas santas que le dan la espalda a los ídolos, por vidas santas que le dan la espalda a los lujos y la soberbia que este mundo perdido persigue. Si nosotros no tenemos ese testimonio, déjame decirte que nuestra doctrina no vale nada. ¿Recuerdas el consejo de Pablo a la iglesia donde estaba pastoreando Tito? Que los ancianos sean prudentes. Que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos, a ser dueñas de sí mismas, no chismosas, no calumniadoras. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios
no sea blasfemada. Y si hay algo donde nosotros como iglesia, y hablo en términos de iglesia en general, debemos proceder al arrepentimiento, es lo siguiente. Somos la generación que tiene más luz, más recursos tecnológicos para estudiar la palabra. La generación que tiene a disponibilidad cientos, miles de libros en formato electrónico o físico para que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios. Y somos la generación que tiene el corazón más pequeño para Cristo. ¿Dónde está el fervor de la iglesia? ¿Dónde está la pasión por servirle? Muchas veces nuestra ortodoxia, nuestra doctrina es blanca, pura, lisa y fría, como un mausoleo. No enciende el corazón de nadie. Y cuando yo veo la Biblia y veo este mensaje, entiendo que Dios desea un pueblo con un corazón ardiente por Él. ¿Alguien recuerda cuál era el escudo de la moneda en Ginebra? Conocido también como el escudo de Calvino. Una mano con un corazón encendido. Mi corazón te doy, oh Dios, pronto y sincero. ¿Por qué? Porque la religión cristiana, como decía Jonathan Edwards, es la religión de los afectos santos. La verdad debe emocionarnos. El Evangelio de Cristo debe exaltar nuestro corazón. Este día es el día más hermoso de la semana. Me reúno con el pueblo de Dios. Me reúno a comer la palabra de Dios. Debo estar emocionado por llegar a la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Eso pasa cuando la palabra de Dios te está vivificando. Pero ¿qué ocurre cuando la palabra de Dios no te está vivificando? Sigues haciendo las mismas cosas religiosas, pero no hay deleite en tu corazón. Y eso es muy triste, hermanos. Es muy triste. Sigues ocupándote en las mismas cosas. Sigues haciendo las mismas cosas religiosas. Sigues asistiendo a la iglesia. Sigues estando en los cultos. Sigues escuchando la palabra. Sigues leyendo tu Biblia. Haces las mismas oraciones. Pero tu corazón está frío, seco. No vibra por el Señor. Y Él conoce nuestros corazones. Y Él conoce el corazón de esta iglesia. En este proceso de decadencia, Cristo trata con su iglesia. Han dejado su primer amor. Pero hay algo muy importante acá. Que Cristo no desconoce la obra de esta iglesia. Fíjense en eso. Cristo les dice que han trabajado. Cristo les reconoce que son una iglesia perseverante. Cristo les reconoce que son una iglesia ortodoxa. Él no es injusto para olvidar ¿qué cosa? La obra de nuestras manos. Nuestro Dios no es injusto. Él nunca olvida. Nunca olvida. Ni un vaso de agua quedará sin su recompensa. Él nunca olvida. Pero Él quiere que nuestras obras surjan de corazones que le aman profundamente. ¿No recuerdan el clamor de Proverbios? Oh, hijito mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestra religión cristiana no es simplemente actividad, no es simplemente activismo, es una comunión íntima y profunda con Cristo. Una comunión íntima y profunda con Él. Por eso Jesús se identifica como el que camina en medio de los candelabros de oro. El que camina en medio de su iglesia dice esto. Éfeso era conocida como la iglesia ortodoxa.
Éfeso era conocida como la madre iglesia que plantó muchas iglesias. Éfeso era conocida por ser un baluarte y columna de la verdad que lucharon contra los falsos apóstoles, lucharon contra los falsos maestros, erradicaron las herejías de las iglesias. Pero Cristo, ¿cómo llama a esta iglesia? La iglesia que ha dejado su primer amor. ¿Te das cuenta, hermano, lo terrible de esto? ¿Te das cuenta que es tan fácil para nuestra carne y es tan cómodo para nuestras iglesias identificarnos con estas etiquetas? Somos ortodoxos, somos misioneros, somos perseverantes, somos comprometidos. Y la gente nos conoce por ser comprometidos, ortodoxos, perseverantes, serios en la palabra. Pero Dios, ¿cómo nos mira? Si no hay un corazón alineado entre luz y calor que produce el Evangelio, estamos en serios problemas. Serios problemas, hermanos. Muchas veces nuestro conocimiento es como el sol de invierno, que en lugar de dar crecimiento endurece el barro. Alumbra, pero no calienta. Oh, amados hermanos, que no solamente tengamos luz de la palabra, sino que también exista el calor en nuestros corazones. El bendito calor de su Espíritu Santo que derrite los ídolos, que mortifica nuestro pecado. Esa es la razón y desgraciadamente hemos visto como pastores caso tras caso de hombres y mujeres que manejan la teología al dedillo, pero son verdaderos demonios. Los demonios también conocen quién es Cristo. Satanás también conoce las Escrituras. Los demonios también tienen conocimiento ortodoxo, pero ellos no aman a Dios, no lo aman. Y si tu corazón no está ardiendo por Dios, si no hay afectos por Él, entonces vuelve a Él. Entonces este mensaje es para ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nota eso. Tengo contra ti que has dejado. No dice lo perdiste. No, es grande la diferencia. No dice perdiste tu primer amor. No dice eso. Dice has dejado. ¿Recuerda el clamor de Jeremías en capítulo 2? Espántense cielos y tierra y horrorícense, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La iglesia, la doctrina, los libros, series de predicación que podemos ver en YouTube, si nuestro corazón no está deseando a Cristo, son cisternas rotas. Jesús dice, pero el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y como pecadores, hermanos, somos expertos en hacer esto. Porque nuestro pecado nos aleja constantemente de Jesús. Nuestro pecado nos aleja de Jesús y nuestro pecado nos hace no depender de Jesús. Entonces, para nosotros, ¿qué es más fácil? Pucha, me siento frío, seco. Ya, voy a mirar toda esta serie de predicación de Paul Washer. Están maquillando el pecado. La Biblia te enseña que debes arrepentirte y volver a Él. Volver en oración a Él. Volver a tu comunión con Él. Por eso Jesús les dice, has dejado tu primer amor. Lo dejaste. ¿Quién es nuestro primer amor? ¿Cuál es el primer fruto del bendito Espíritu Santo en el corazón del regenerado? El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. ¿Y un amor por quién? Amor por Dios.
amor por Cristo, amor por su palabra, amor por el Evangelio. Por lo tanto, un corazón que ha pecado está constriñendo al Espíritu Santo y no puede disfrutar de ese amor en plenitud. No es que lo ha perdido, sino que lo ha dejado. Y esa es la verdad de muchas iglesias. Tienen luz, pero no tienen el calor. Permíteme citar las palabras de Octavius Winslow. Él escribió un librito, un predicador contemporáneo de Charles Spurgeon y J.C. Ryle. Y Octavius Winslow escribió un libro que se llama Enfriamiento Espiritual. Y en ese librito él dice que cuando el enfriamiento espiritual llega a las iglesias, la luz del Evangelio no se pierde. La luz de la doctrina no desaparece. No. Él dice que la luz está ahí. Pero el deleite y el calor del Evangelio ya no están. ¿Lo entiende? Ya no están. Y él dice que de ahí comienza una decadencia progresiva. Porque se siguen haciendo las mismas cosas religiosas, pero con un corazón que está completamente frío para Dios. Y cuando nosotros caemos en esa dinámica, es muy fácil justificar el pecado, amados hermanos. Mírame, Señor, te he servido. Mírame, Señor, soy fiel. Mírame, Señor, tengo sana doctrina. Mírame, Señor, somos una iglesia confesional. Míranos, Señor. Pero justificamos pecado. No tenemos cuentas cortas con Dios. ¿Te has preguntado tú en tu vida por qué no puedes renunciar a esos pecados que te esclavizan? ¿Por qué no puedes derrotar a tus ídolos? ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo has preguntado porque tienes conocimiento de la palabra, pero aún sigues esclavizado por pornografía? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado por qué si tienes conocimiento de la doctrina, sigues inclinado a tentaciones oscuras? ¿Por qué? Porque el calor del Evangelio no está derritiendo tu corazón. Porque cuando hay desobediencia, cuando hay dureza, toda nuestra luz se convierte en tinieblas. Y la solución, queridos hermanos, no es más conocimiento. La solución es arrepentimiento. Dios no te puede añadir más luz si no quieres obedecer la pequeña luz que tienes. Y por eso esto es un llamado urgente, porque los pastores somos los hombres más crueles del mundo si solamente le damos información a nuestra gente y no la llamamos al arrepentimiento. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Como dijo Thomas Watson, los estamos mandando al infierno con una pila de buenos sermones, más sin conocimiento real de Cristo. Cosa horrorosa es partir al infierno con tanta información y con tanta luz, pero también es cosa horrorosa haber predicado buenos sermones y partir al infierno. Yo conozco tus obras. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el que conoce nuestros corazones y el que conoce tu corazón, Él te ofrece el camino de retorno. ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro bendito y misericordioso Salvador? Que conoce todo acerca de ti. Y aún así, ¿qué hace? Te extiende sus brazos de misericordia. Te extiende sus brazos de bondad. Y te dice, verso 5, recuerda. ¿Quieres tomar tu primer amor? Le dice Cristo a esta iglesia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Fíjate, Jesús no le dice, hagan algo extraordinario.
Ofrézcanme 40 días de ayuno. No. Recuerda. ¿Qué debe recordar a esta iglesia? Recuerda el día del perdón. Recuerda tu salvación. Recuerda tus primeros días de comunión. Recuerda tu comunión. Recuerda tu andar conmigo. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Es solamente dolor porque hemos pecado? No. Esa es la tristeza del mundo. Ese es el arrepentimiento mundano. Y el arrepentimiento mundano trae muerte. El arrepentimiento que Dios quiere es un regreso a Él. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Vuelve a tu Biblia. Vuelve a la oración. Vuelve a pasar tiempo con Él. Dedícale un día a Él. Que nada llene tu agenda sino pasar tiempo con tu amado. Es una relación, hermanos. No lo olvidemos. Es una relación. No lo olvides. No me olvides, dice el Señor. Recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras. Fíjense que Cristo recuerda que estas primeras obras surgieron de corazones que caminaban en intimidad con Él. Y por eso Él estaba agradado. Es como cuando nosotros vemos el cantar de los cantares, los primeros amores, las primeras caricias, los primeros afectos del esposo y la esposa. Surgen de un amor profundo y pactual. Y Cristo así veía las primeras obras de Éfeso, como obras que provenían de un corazón ardiente por Él. Viene la amenaza. Si no te vuelves, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Apocalipsis 1:20, ahí Jesús explica qué es lo que es el candelero. Cada candelero representa a la iglesia. ¿Necesitamos un léxico de griego para entender esto? Está muy claro. Si no te arrepientes, dejarás de ser iglesia. Se acabó. Pueden tener el título que quieran. Pueden llamarse como quieran. Pueden tener el edificio más grande de la ciudad. Pueden tener cientos de predicadores. Pero si no se vuelven a mí, si no caminan conmigo, entonces dejarán de ser mi iglesia. Yo te pregunto, ¿Cristo puede hacer eso con nosotros? Sí, porque Él es el Rey y Señor de la iglesia. Mi primera lección que aprendí como cristiano: Dios no te necesita. Él es autosuficiente. Él es independiente. Él es infinito, eterno y inmutable en sabiduría, justicia, poder y bondad. Él no te necesita. No necesita nada de ti. No necesita tus oraciones, no necesita tu lectura de la Biblia, no necesita tu servicio, no necesita nada de ti. Tú le necesitas a Él. Tú le necesitas a Él y necesitas caminar con Él. Si no te arrepientes, quitaré el candelero de este lugar. Dejarán de ser iglesia. Toma el peso a esa reprensión. Éfeso, la iglesia más grande, la iglesia más poderosa, la iglesia con más pastores, la iglesia que abrió el campo de misiones en Asia Menor, a esa iglesia que tuvo al mismísimo apóstol Pablo como pastor, y a Timoteo como pastor, y al apóstol Juan como pastor, a esa iglesia Cristo les dice: si ustedes no se arrepienten, yo no tengo nada que ver con ustedes. ¿Nos parece duro? Pero si lo miramos desde la perspectiva de la gloria de Cristo, nosotros podemos decir: es justo. ¿Por qué es justo? Porque Cristo va a exaltar el lugar donde ha puesto su precioso nombre. Y si estamos escuchando con el corazón quebrantado en esta mañana, nuestro clamor debiese ser: no nos permitas ensuciar tu precioso nombre, oh Jesús. Tu nombre es precioso para nosotros. Tu nombre es lo más precioso para esta iglesia. No nos dejes ensuciar tu precioso nombre.
No nos dejes blasfemar tu precioso nombre. No nos dejes ensuciar tu fama, oh Jesús, simulando que tenemos conocimiento, pero tenemos corazones fríos. No nos dejes, oh Señor. Luego Jesús les invita a volver a hacer las primeras obras y les da un elogio. Tienes esto. Aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaitas? Esta secta del primer siglo enseñaba lo siguiente: que a mayor conocimiento del pecado, mayor conocimiento de la gracia. ¿Les suena conocido, no? Mientras más peco, más disfruto de la gracia. Y más adelante, en la iglesia en Tiatira, Jesús se refiere a esta doctrina como las profundidades de Satanás, o conocido como la doctrina de Jezabel. ¿Qué enseña tanto la doctrina de los nicolaitas como la doctrina de Jezabel? Conocimiento sin santificación. Luz intelectual, conocimiento doctrinal, sin mortificación del pecado, sin arrepentimiento. Y cuando las iglesias caen en esa dinámica, Cristo no tiene nada más que ofrecerles, solamente una palabra de reprensión y un llamado de alerta: vuélvanse a mí. De lo contrario, dejarán de ser iglesia. ¿Cómo Cristo te habla en esta mañana? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Y qué dice el Espíritu? ¿Qué dice el Espíritu Santo en esta palabra? Dice lo siguiente: yo conozco que tienes un corazón frío. Yo sé que no tienes afectos ardientes por mí. Yo sé que has descuidado la oración. Yo sé que has descuidado tu comunión conmigo. Yo sé que muchas veces me has cambiado por ídolos mundanos. Yo sé que muchas veces te es una carga venir a la iglesia. Yo sé que muchas veces obedeces al ojo y no a mi mirada. Él sabe todas esas cosas. Pero Él también te dice lo siguiente: a pesar de que tu amor se ha enfriado para mí, mi amor por ti no se ha enfriado. Su amor no se ha enfriado por nosotros, hermanos. Él todavía nos sigue llamando. Aunque nosotros tenemos corazones duros, Él está dispuesto a perdonarnos. Aunque nosotros le hemos rechazado y cambiado por ídolos que hemos fabricado en nuestros corazones, Él todavía nos reclama y nos llama su esposa. A pesar que nosotros hemos estado más preocupados de ganar la fama de los hombres, Él todavía nos llama a vivir por la gloria de su nombre. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cómo podemos volver a nuestro primer amor? Recuerda. Vuelve a tus primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Aquellas que surgían de un corazón fervoroso, amoroso, de comunión íntima con Él. Arrepiéntete, deja el pecado, deja la idolatría, deja tus ídolos, renuncia a tu pecado oculto. No juegues el juego de la hipocresía, sino tu mismo conocimiento te condenará. John Brown de Haddington, un gran predicador escocés del siglo XIX, él decía: ¿y qué será de ustedes? Hablándole a los seminaristas. ¿Y qué será de ustedes? ¿Y qué será de ustedes cuando en el día final todos sus libros y todos sus estudios testifiquen en el trono de Dios que ustedes nunca amaron a Cristo? ¿Qué será de ustedes? Dios nos conoce, hermanos. Cristo conoce a su iglesia. Y si Él nos habla de esta manera, es porque Él nos ofrece restauración y renovación. Recuerda, vuélvete, arrepiéntete, haz tus primeras obras. De lo contrario, quitaré el candelero.
Matthew Henry, predicando en un sermón, despidiendo a un colega pastor que había fallecido a muy temprana edad, él dice lo siguiente: cuando las iglesias menosprecian el Evangelio, súbitamente el Señor quita a sus ministros. Y cuando el Señor ha quitado a sus ministros y su Evangelio, ¿qué será de la iglesia? No nos equivoquemos, hermanos. ¿Dónde están las grandes iglesias de la Reforma hoy? ¿Dónde están las grandes iglesias de los avivamientos, del gran despertar hoy? Muchas de esas iglesias son museos. Una vez la gloria de Dios brilló allí. Una vez hombres poderosos en el Espíritu Santo predicaron allí. ¿Y qué pasó con las iglesias? ¿Qué pasó con las futuras generaciones? Olvidaron el Evangelio. Ustedes están aquí por los que vienen mañana. Sí, hermanos. Ustedes apoyan a su pastor, apoyan el liderazgo, porque quieren que el nombre de Jesús, la fama de Jesús, corra de generación a generación, hasta lo último de la tierra. ¿Saben lo que es hoy día la capilla de Westminster, donde predicaba el gran doctor Martin Lloyd Jones? Un antro de liberalismo teológico. Si no se vuelven, yo quitaré el candelero de este lugar. ¿Es para nosotros? Sí, es para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo del ya y el todavía no. La iglesia aguarda la glorificación. La iglesia espera el día del Señor para ser exaltada y glorificada. Y mientras tanto eso no ocurra, debemos luchar contra nuestro pecado, debemos mortificar nuestro pecado, debemos volvernos a las Escrituras, se nos debe predicar arrepentimiento y fe, se debe predicar, escúcheme bien, discriminatoriamente. ¿Qué es la predicación discriminatoria? El predicador no debe asumir que todas las personas que están escuchando son salvas. Y es por eso que es urgente llamarlos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hoy es día de salud. Hoy es día de salvación. Hoy es día de restauración. Si llegaste con un corazón frío, duro, endurecido, el Cristo de la gloria viene con todas sus bendiciones para ti, aquí y ahora. Este Rey glorioso golpea las puertas de tu corazón. Sí, hermano, este Rey glorioso clama por ti y te dice: dame tu corazón, vuélvete a mí, amada mía, esposa mía, vuélvete a mí. Esa es la razón por la cual la iglesia debe insistir. ¿Qué se nos ofrece? Una gran promesa y una gran realidad. Mira el versículo 7. Al que venciere. Te pregunto, ¿venceremos? Sí. Porque Él venció por nosotros. Sí, sí. Hasta el cristiano más débil puede decir: Él pagó por mí. Él venció. Él pagó por mí. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Esperamos un árbol de la vida literal? ¿Esa es nuestra esperanza? Un día ver un gran árbol ahí, que Dios nos dé un fruto. Toma. Ahí está. Por cierto que es un lenguaje espiritual. Por cierto que es una ilustración. ¿Qué es lo que era más glorioso del huerto donde fue puesto Adán y Eva? En medio del huerto, el árbol de la vida. Si el hombre obedecía al pacto de obras, cumplía el pacto de obras, cumplía el mandato que Dios le había dado: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Fíjate la bondad de Dios. Cuando Dios le dice: de todos los árboles del huerto tú puedes comer. Y ese de todos incluía el árbol de la vida.
¿Qué le estaba diciendo Dios? Come de ese árbol. No comas de ese, come de ese. Porque Adán no tenía vida eterna. Iba a recibir vida eterna el momento de que comiera del árbol de la vida, en obediencia. Pero ¿qué ocurrió? Perdió toda posibilidad. Se condenó a él y condenó a toda su descendencia. Mas nuestro postrer Adán, que es el árbol de la vida, él fue cortado de la tierra de los vivientes. Él fue al maldito árbol de la cruz para darnos derecho al árbol de la vida. Él cumplió perfectamente todas las demandas del pacto de obras. Él obedeció por ti y por mí. Él presentó una obediencia perfecta al Padre, una obediencia que nosotros jamás podemos presentar. Él la presentó por nosotros y Él cumplió y Él pagó. Y si nosotros caminamos con Él, confiando en la vida, confiando en la seguridad y en las promesas que Él nos ha dado y la seguridad de la vida eterna, seguiremos comiendo de este árbol de la vida, que es comunión con Él para siempre. La comunión en la Biblia es comer. Nunca olvide eso. Cada evento en la historia redentora donde Dios está con su pueblo, hay una comida. Porque Dios tiene comunión con los suyos. Entonces, amada iglesia, volvamos al Señor. Recuerda, vuelve, arrepiéntete, cuida tu comunión. Demos gracias al Señor por su palabra. Señor Jesucristo, somos quebrantados por tu santa palabra, somos alentados por ella, somos descubiertos por ella. Y lo haces, Señor, así porque nos amas. Tu amor nos santifica, tu amor nos aparta para ti, tu amor nos consagra, tu amor es celoso, Señor. Tú nos reclamas como tuyos, porque tuyos somos por tu sangre. Señor, y tenemos ahora, Padre, el encargo de tu palabra, de volvernos a ti con corazones tiernos, pero nosotros, Señor, no podemos producir estos corazones. No podemos. Señor, no podemos levantar ningún afecto tierno por ti. Pero si tú nos das la gracia, entonces nos volveremos a ti con todo nuestro corazón. Por eso rogamos por tu gracia, Señor, en esta mañana. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Sánanos, Señor, y seremos sanos. Sálvanos, Señor, y seremos salvos. Señor, que nuestro deleite y nuestra complacencia no sea simplemente una sana doctrina, sino que esta sana doctrina sea embellecida porque caminamos contigo. De tal manera que cualquier persona que visite este lugar pueda decir verdaderamente Cristo está aquí, porque Cristo camina con ustedes. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la administración de su Santo Espíritu, que Él nos llene, que Él nos dé un nuevo corazón, que Él eleve nuestros afectos, para que solo tú, Jesús, seas glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.